soy Xavier Pirla y te doy la bienvenida a esta serie de vídeos de cómo aplicar la PNL para padres intrépidos. Llevamos bastantes vídeos hablando de diferentes elementos de la programación neurolingüística que te pueden ser útiles para tu día a día como padre, como madre. Hay muchos aspectos a tener en cuenta y hemos visto muchos. Lo primero y para mí más importante de todo esto es que para mí no existe el padre perfecto, la madre perfecta. Está claro que cuando miramos a nuestro alrededor, a veces vemos conductas, vemos maneras de hacer de otras personas, de otras madres o de otros padres, que nos resultan interesantes. Algunas de ellas hasta nos gustaría a nosotros tener, pero en cambio no creemos tenerlas. Y eso a veces nos lleva a sentirnos mal con nosotros mismos. Si yo fuera un poco más cuidadoso, bondadoso, respetuoso, cariñoso con mis hijos, quizás estos llegarían a ser mejores personas. Ese tipo de pensamientos que tenemos y que cualquier ser humano puede tener son totalmente legítimos, es algo que te pasa a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a otro, y eso no tiene ni nada de malo ni nada de bueno, así es y ya está, para qué darle vueltas, ¿verdad? Ahora, eso no quita que como padres o madres, primero de todo, nadie nos dio un manual de instrucciones de cómo serlo, y además que es un trabajo extremadamente complejo. Estamos lidiando con seres humanos que tienen su propia personalidad y que además se van transformando a medida que vamos avanzando con sus propios problemas y sus situaciones. Luego, solo gestionar esto ya no es sencillo. No es sencillo porque cada persona es diferente, porque aunque haya muchos libros sobre cómo cuidar a los hijos, cómo criarlos, y haya muchos consejos, la realidad que no se escapa para nadie, además, es que cada niño es diferente. Yo tengo 2 hijos, los 2 son completamente diferentes, los dos nacieron de la misma madre y con el mismo padre y en el mismo entorno, y en cambio son de personalidades muy diferentes. Luego, todo lo que nos fue útil para uno, quizás ahora no sea tan útil para el otro, y vuelve tu proceso de aprendizaje. Por eso, el ser padre, el ser madre, no deja de ser un proceso de aprendizaje, donde tú no te tienes que sentir mal por eso, porque no te salgan las cosas como quieres. Es parte de eso. Por lo tanto, primero de todo eso, ¿no? Que cuando vemos otras conductas de otras personas, pues bueno, no pasa nada, sí, lo hacen diferente, tú lo haces como lo haces. Eso es importante, porque es que si no, acabas generándote malas sensaciones de pensar de cómo tendrías que ser tú como madre o como padre. Esas malas sensaciones no te van a ayudar, lo hemos hablado en otros capítulos, y por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es aceptar lo que hay y también empezar a ver las cosas de un modo útil para ti. Claro, yo no sé exactamente cuál es la manera útil para ti de ver el mundo. Yo te puedo contar algunas de las cosas que suelen ser útiles, ¿verdad? La primera es entender que nuestros hijos son entes independientes y que por lo tanto no están bajo nuestras órdenes ni bajo nuestros deseos. Al igual que nuestra pareja, pero eso sería para otro tema, ¿no? Muchas personas les gustaría que su pareja fuera como ellos quieren que sea, y eso lleva a muchas frustraciones también. Por lo tanto, entender eso, que los hijos son entes independientes, que tienen su propia personalidad, que nosotros tenemos un papel importante en la construcción de esa personalidad, pero también es verdad que van creciendo y ya de origen pueden ser diferentes, pero es que además van sometiéndose a condiciones externas, el colegio, los amigos, los abuelos, los tíos, etc., la televisión, el cine, lo que sea, que hace que su personalidad también evolucione, sin que nosotros tengamos que estar necesariamente presentes ahí. Por tanto, primero de todo esto. La segunda es que tú eres un ser humano, que haces lo que puedes, que tienes tus propias debilidades y tus propias fortalezas. Eso es importante entenderlo, y hasta yo te diría empezar a detectarlo o a darte cuenta de cuáles son las tuyas. Más que nada porque los niños son
elementos modeladores por excelencia, es decir, se pasan todo el día observando, viendo lo que tú haces, y yo lo veo con mi hijo pequeño, ¿no? Ahora tengo un hijo de 18 meses prácticamente, y puedes ver, al menos a la fecha de grabación de este vídeo, depende ahora cuándo lo estés viendo, y puedes ver claramente cómo cada acción que yo llevo a cabo, él acaba repitiéndola a su manera. Agarro el aspirador y él quiere agarrar el aspirador también, las llaves, y si aprieto el botón de la licuadora, él la quiere hacer, etcétera, etcétera. Y eso es normal porque está aprendiendo, entre otras cosas, de la manera que está observando. Pero también aprenden por observación, pero también por escucha. La manera en que tratas a tu esposa o a tu esposo es algo que percola, es algo que entra en la mente de tus hijos y acaba traduciéndose en la manera en cómo tratan a los demás. Bueno, podríamos estar hablando de cómo educar a los hijos, pero esta serie de vídeos no va sobre cómo educar a los hijos, va de cómo tú puedes ponerte delante de ellos y poder ser mejor padre o mejor madre, no tanto cómo hacer para que ellos sean mejores hijos. Pero en ese sentido, y entendiendo que la manera en que tú piensas, la manera en que tú te sientes, y especialmente, pero las otras dos también, la manera en cómo actúas, son una fuente, sobre todo los primeros años, son una fuente de adquisición de habilidades e información por parte de ellos. Por lo tanto, ten en cuenta esto, porque en el momento en que empiezas a tratar a tu cónyuge, a tu amigo, a tu amiga, al hijo mayor, de una manera en concreto, primero de todo, seguramente esa manera con la que estás tratando a esa persona está ya reflejando un poco cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas, por la manera en que le tratas, por la manera en que lo tratas, por lo que le dices, por lo que te exaspera de la otra persona, por lo que te inquietas, por lo que te frustras, ¿no? De la otra persona, seguramente son tus propias cosas que esperas del otro o que ves en ti. Eso no está ni bien ni mal, eso forma parte de quienes somos y por lo tanto es importante poderlo aceptar. Ahora bien, en el momento en que esto no lo aceptamos, empiezan a pasar cosas interesantes, ¿no? Yo evidentemente interacciono con muchas personas debido a mi trabajo y una de las cosas que te das cuenta es cómo cada uno tiene esa lista de tareas pendientes, podríamos llamarlo, ¿no? Esas cosas que no hemos conseguido hacer el check ya. Yo toda la vida hubiera querido jugar a fútbol y no lo conseguí. Yo hubiera querido tener un mejor puesto de trabajo y no lo tuve. Eso acaba primero afectando a uno mismo, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero piénsalo así, al final acaba trascendiendo de alguna manera, acaba llegando a esa personita, ¿no? Si yo no me considero tan listo o tan lista como creo que debería ser, o como son mis amigos o mis hermanos o quien sea, voy a hacer todo lo posible para que mi hijo sí sea así de listo, ¿no? Pero piénsalo así, eso no es un problema de tu hijo, no es un rollo de tu hijo, es un tema tuyo. Es un tema tuyo que estás intentando transmitir sin darte cuenta, con la mejor de las intenciones, por supuesto, a tu hijo. Eso, o a tu hija. Eso pasa lo mismo con el deporte, ¿no? Yo nunca pude ser un jugador de fútbol profesional, o una bailarina, o nadadora, o nadador, o lo que sea, atleta en general. ¿Y qué hago? Lo que hago es apuntar al niño, la niña, desde pequeñitos, desde los 4 años, desde los 5 años, y los presiono, y les exijo, porque sé que es bueno para él. ¿Cómo sé que es bueno para él? Lo sé, entre otras cosas, porque el no hacerlo fue malo para mí. Pero vamos a reflexionar por un segundo, ¿no? ¿Fue malo para mí?
Y la respuesta es, bueno, no sé si hubieron consecuencias físicas de eso. Fue malo a nivel emocional. Yo me sentí mal por no haber conseguido eso. Ahora, lo que está pasando aquí es que una faceta no resuelta de tu pasado está siendo heredada, por decirlo así, heredada por tu hijo. Porque como tú no resolviste eso cuando tenías 10, 15, 20 años, ahora quieres que tu hijo no pase por ello y por lo tanto no se exponga a las mismas sensaciones negativas. Insisto, con la mejor de las intenciones. Pero fíjate lo que está pasando. En el fondo quieres que no le pase, no se repita eso, pero en el fondo lo que tú no te estás dando cuenta es que quizás lo que te estás perdiendo es un aprendizaje. Y tu hijo tampoco lo va a tener, o quizás sí, pero tú de momento te lo estás perdiendo. Y es que cuando tú no conseguiste algo, cuando tú te diste cuenta que aparentemente no eras tan listo como no sé quién, en el fondo lo que estabas haciendo es no poder darle la vuelta, es decir, cambiarle el significado a aquello que estaba pasando. No pudiste y por tanto sufriste, no te diste cuenta o no conseguiste establecer una manera diferente de pensar y de darte cuenta que habrá gente con habilidades diferentes, que quizá tú te enfocaste en otras cosas, que quizás ese tema de la manera que se trató en la escuela no era el más adecuado, pero no, lo viviste con dolor, lo viviste con vergüenza, lo viviste con frustración. Y eso ha quedado guardado ahí en tu mente. Y por lo tanto no quieres que le pase a tu hijo. Pero en vez de llevarlo al proceso de aprendizaje de, oye, hay personas diferentes, no todo el mundo tiene que ser bueno en lo mismo y triunfar en lo mismo, disfrutar del proceso, quizás sí que lo haces. Pero si no estás haciendo todo eso, es que te estás perdiendo de tu propio aprendizaje. Y lo único que está pasando es que ahora la presión está en tu hijo para que pueda, de alguna manera, revertir eso que pasó hace muchos años. Yo no digo que eso esté bien ni esté mal, no lo sé. Solo quiero que te des cuenta de ello en el momento en que pasa y que puedas ser consciente de qué efectos tiene en tu hijo, en tu hija. Lo digo porque muchas veces me he encontrado yo en esta situación, he encontrado a personas en estas situaciones que me hablan y que son o han sido víctimas, por decirlo así, de sus propios padres, o sin darse cuenta lo están haciendo ahora. Gente extremadamente perfeccionista, que en su casa les exigían mucho, donde les inyectaron el valor del esfuerzo, entendido como la perfección, y que ahora no son felices porque siempre hay algo a poder hacer diferente para que eso sí sea así. Buscan el sentirse bien a través de que todo esté ordenado, que todo esté en su lugar, que tengan la aprobación de su jefe, que les digan qué bien que lo han hecho, etcétera, etcétera. Hay mil maneras en que eso acaba reflejándose. Pero esa necesidad de tenerlo todo perfecto, por decirlo de alguna manera, eso de intentar buscar ese perfecto absoluto, eso acaba provocando mucho sufrimiento también. Es verdad que consigue sacar a personas aparentemente excelentes, atletas, hombres de negocios, empresarios, emprendedores, gente que dices, wow, la verdad, han llegado a la excelencia en lo suyo, pero lo han hecho porque de pequeñitos se les inyectó ese virus de la perfección, donde ahora no pueden conformarse con menos que lo mejor, con lo cual les ha sido útil por una parte, porque les ha llevado a conseguir muchas cosas muy importantes. Pero también es importante tener en cuenta el coste emocional, es decir, qué precio han pagado por eso. Es importante que tú te hagas esta reflexión, porque si sin querer estás proyectando en tu hijo esa especie de coste emocional, ese precio a pagar, estás transmitiendo esa presión, quizás tu hijo no la esté utilizando de la manera más útil. Quizás
Quizás sí, pero quizás no y vale la pena que lo mires. Por lo tanto, ten en cuenta que ni tú eres un padre perfecto, en principio, ni tu hijo es un hijo perfecto, y no tendría por qué ni serlo, sino que cada persona está bien como está, es como es, y a partir de aquí lo que sí podemos hacer es mejorar nosotros. Y esa mejora en nosotros no deja de impulsar a los hijos que por modelado, observándonos, acaban también dándose cuenta de la importancia que tiene la mejora. Yo no estoy interesado a nivel personal que mis hijos sean los mejores, pero yo sí estoy muy interesado en que mis hijos aprendan constantemente. Para que aprendan constantemente han de tener un buen modelo, han de tener a alguien que esté constantemente aprendiendo. Quizás no para ser el mejor, pero sí para seguir creciendo, aprendiendo e ir evolucionando. Por lo tanto, te invito a que te observes, no solo exteriormente, sino en tu cabeza, y que, no sé, hagas la reflexión de si la manera en que estás tratando a tus hijos tiene algo que ver con la manera en que tú te tratas o aquellos temas que crees que son o están pendientes dentro de tu cabeza a nivel personal. Quizás eso haga que la relación con tus hijos sea un tanto diferente y hasta quizás más productiva. Bueno, te invito a que te inscribas, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a este canal de YouTube, porque estoy constantemente colgando nuevos vídeos que te pueden ser útiles. Por lo tanto, esperando que te haya gustado esta nueva edición, este nuevo capítulo de PNL para Padres Intrépidos, me despido de ti agradeciendo una vez más que hayas estado aquí y eso, inscríbete en nuestro canal de YouTube que seguro que descubrirás muchísimas cosas interesantes y si te gusta este vídeo, le das un like. Muchas gracias y hasta la próxima.